Hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes, especialmente damos gracias a Dios por las personas que están hoy en este culto, por primera, por segunda o tercera ocasión, invitados, invitadas, bueno, invitados en este caso nada más dos varones, ¿verdad? Bienvenidos, Dios les bendiga, damos gracias a Dios y deseamos que Dios nos bendiga con tenerles una vez más, ¿verdad que sí? Aquí, iglesia, tenemos gusto de que estén aquí con nosotros y pues si Dios les concede otra oportunidad, pues nos daría mucho gozo tenerles otra vez aquí. Bien, vamos a comenzar el tema de hoy, la quinta parte del tema que hemos estado tratando, que se llama Al Dios no conocido. Bueno, nos hemos basado en ese pasaje de Hechos, donde Pablo llega a la ciudad de Grecia, exactamente Atenas, y allí él, recorriendo la ciudad, encuentra que hay muchos templos, y cada templo estaba dedicado a un Dios diferente, pero uno de ellos estaba dedicado a uno que decía al Dios no conocido, y la gente iba allí a adorar al Dios no conocido, y de ahí tomamos el tema al Dios no conocido, porque así como los atenienses, a veces también la gente, inclusive creyentes, estamos adorando a un Dios que no conocemos bien, ¿verdad? No es que sea desconocido, pero quizá no lo conocemos bien como es Dios. Y cuando no son creyentes, pues menos. Así que estamos viendo cómo es Dios. Ahora, lo que yo explico aquí al frente solamente son las cualidades de Dios, el cómo es Dios, pero el conocer a Dios implica más que solamente un conocimiento teórico. Cuando yo digo yo conozco a fulano de tal, por ejemplo digo yo conozco a Ulises Sara, a Matitla, no solamente estoy diciendo que sé quién es, sé que dónde vive, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, sino también estoy diciendo que he tenido un trato, una relación personal con él, ¿verdad? Eso también implica conocerlo. Yo he platicado con él conmigo, hemos tenido algunas, por ahí, tiempos en que hemos estado juntos, en fin, eso yo no se los puedo decir a ustedes de Dios, eso cada quien le toca tener esa relación personal con Dios, ¿verdad? Esa relación personal con Dios es de cada quien, mediante la oración principalmente y la lectura de su palabra. Tener tiempo tratando con Dios, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero aquí estamos viendo las cualidades de Dios. Dice Santiago capítulo 2 y versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieren repetir conmigo este versículo que es, digamos, nuestro texto áureo del mensaje de hoy? Dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo ven? ¿Qué le entendieron? Bueno, vamos a estar hablando de esto. En los mensajes anteriores hemos visto, por ejemplo, la cualidad de que Dios es santo. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos, explicamos esto. También dijimos que Dios es soberano. La última vez hablamos de que Dios es todopoderoso. Y hoy vamos a ver una cualidad más a la que Aristóteles decía, Aristóteles, el filósofo griego, decía que es la más elevada de todas las virtudes. También decía que era más admirable que la estrella de la mañana y que la estrella de la noche. Esa es una frase de Aristóteles acerca de la cualidad que vamos a ver hoy de Dios. Pero además de eso, esta cualidad que veremos en Dios representa un serio, muy serio problema para el hombre impío y la mujer impía. Es un problema muy serio, muy grave. ¿De qué vamos a hablar? Hoy
de que Dios es justo. Dios es justo. Es una cualidad que muchas veces se olvida. Quien lea el Antiguo Testamento, ¿cuántos han leído algo del Antiguo Testamento? Levante su mano, aunque sea algunos 100 capítulos por lo menos. Nah. Bueno, quien lea el Antiguo Testamento quizá va a tener un conflicto al ver la severidad de Dios en contra del pecador, comparado con ese Dios amoroso que vemos en el Nuevo Testamento. De manera que alguien pueda llegar a pensar que son dos dioses diferentes, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿No les ha parecido alguna vez así eso? Sin embargo, no son dos dioses, son el mismo Dios. Y hoy voy a tratar de explicarlo. Y digo que voy a tratar de explicarlo porque esta cualidad de que Dios es justo es quizá la más difícil de comprender no solo para los no creyentes, sino también para los creyentes. Y por lo tanto, pues es muy difícil de explicar. Lo voy a tratar de hacer en este día. Y vamos entonces a comenzar a ver unos ejemplos en donde Dios nos parece incomprensible, nos parece como que no es justo, como que es injusto, como que se excedió. Vamos a ver entonces, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nadab y Abiú. ¿Habían oído hablar de estos dos personajes? Bueno, leemos en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Levíticos 10, versículos 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Estos dos hombres, Nadab y Abiú, dos muchachos, eran sacerdotes del pueblo de Israel. Eran hijos del sumo sacerdote de Israel, que se llamaba como yo, le pusieron así como a mí, Aarón. Y ese que fue el primer sumo sacerdote que tuvo Israel, Aarón, era hermano nada menos que de Moisés, ese gran dirigente que tuvo la nación de Israel, al que Dios utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Moisés, ese gran siervo de Dios. La Biblia dice que del Antiguo Testamento dice al finalizar la historia de Moisés que no hubo otro como Moisés, ¿verdad? Bueno, así que Nadab y Abiú eran hijos del hermano de Moisés, era hermano mayor, Aarón era mayor que Moisés. En otras palabras, eran sobrinos de Moisés. Y cuando uno piensa esto, dice, pues uno pensaría que Dios fuera un poco condescendiente, ¿no les parece? Con estos muchachos que cometieron una falta, sí. Pero dicen, son sobrinos de Moisés, es como para que, pues Dios, por deferencia a Moisés y a Aarón, que era el sumo sacerdote, pues era para que fuera un poco más tolerante con estos jóvenes que también eran sacerdotes, Nadab y Abiú. Pero no, Dios los mató, los mató. Ahora, habiendo muerto, ¿se pueden imaginar lo que ha de haber sentido Aarón, el sacerdote, sumo sacerdote? Lo que ha de haber pensado, pero Señor, yo te he servido, te he sido fiel, aquí estoy, batallando con el pueblo junto con Moisés, porque este pueblo es rebelde, pero aquí estamos sufriendo por ti, y me matas a mis hijos. ¿Por qué? ¿Se imaginan? Yo quiero pensar que algo así pasó por la mente de Aarón.
Y entonces Moisés le dice unas palabras que viene en el versículo que sigue, Levítico 10, pero versículo 3. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Cayó con doble L, quiere decir que no habló. Nadab y Abiú eran dos jóvenes que sin duda habían cometido una falta, ¿verdad que sí? Una falta censurable, correcto, sí. Pero aplicarle la pena de muerte sumaria, ¿no parece eso un exceso de parte de Dios? ¿No parece como que es injusto? Y luego la actitud de Aarón, dicen, Aarón cayó. Eso me impacta a mí mucho porque, como dice por ahí un dicho, el que calla, otorga. Con su silencio está diciendo: Dios, tienes razón. Tú has sido justo en matar a mis hijos. Fuiste justo. ¿Por qué? Bueno, Nadab y Abiú, como digo, eran sacerdotes, hijos de Aarón. Ellos tenían una tarea que era totalmente diferente de cualquier otra tarea dentro del pueblo de Israel. Ellos no eran, no sé, albañiles, carpinteros, todos los oficios que ustedes quieran o profesiones que ustedes quieran. Ellos eran sacerdotes del Dios Altísimo. Era un trabajo, era un ministerio muy especial, sagrado, santo. ¿Me explico? Dios los había apartado a ellos para hacer ese trabajo, ese ministerio. Y los requisitos para cumplirlo eran muy, muy estrictos, porque iban a estar sirviendo, representando, siendo intercesores en ese momento ante Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo. Y para poder cumplir con este ministerio, Dios les había dado instrucciones, los había capacitado cómo tenían que hacer las cosas y cómo no debían hacer las cosas, y ellos lo sabían. Por ejemplo, allí en Éxodo capítulo 30, versículo 9, dice esta regla: no ofreceréis sobre él, o sea, sobre el altar del incienso, se refiere aquí, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Dios les había dado esta instrucción, estaba clara, ellos lo habían entendido, sabían que no debían hacer eso que hicieron. Y el versículo que sigue, que no lo pongo aquí, en el 10, dice que el altar del incienso era algo muy santo, muy santo. ¿Y cómo tenemos dificultad para entender esa palabra santo, santidad? ¿Pero qué hicieron estos muchachos? Los hijos de Aarón desafiaron abiertamente a Dios, ofreciendo un fuego no autorizado y a la vista del pueblo. ¿Y qué había dicho Dios? Que ante el pueblo yo me voy a glorificar, ¿verdad? Y ellos habían cometido un pecado y público, que el pueblo lo estaba viendo. ¿Qué pasaba si Dios no hacía nada? ¿Qué pasaba? ¿Qué iba a decir el pueblo de Dios? Mira, estos sacerdotes lo que están haciendo delante público y notorio, y Dios no hizo nada con ellos. Por eso dice: ante el pueblo yo me glorificaré. Esto era un acto de arrogancia y traición contra Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ejerció justicia, nada más.
hizo justicia. Por eso dice, Aarón cayó, como diciendo, Dios, tú tienes la razón, tú has sido justo en matar a mis hijos. Tú has sido justo. ¿Cuántos podrían hacer lo mismo que Aarón? Si un día les pasara con un hijo algo así. Un hijo que haya ofendido gravemente a Dios y Dios le quitara la vida. ¿Dirían, Dios, tú has sido justo? ¿O le reclamarían a Dios? ¿O se quejarían contra Dios? ¿Ellos eran culpables de pecado? Sí. ¿Ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo? Sí. Y aún así lo hicieron. Pero uno piensa, ¿no se excedió Dios al quitarle la vida de esa manera instantánea? ¿No fue demasiado justo, entre comillas, Dios? ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que nuestro concepto de justicia, y dice la Biblia que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, comparados con la justicia de Dios, muy alta, muy elevada. Nuestro concepto de justicia está muy, muy abajo con respecto al concepto de justicia de Dios. Y por eso se nos hace muy difícil de comprender. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo bíblico todavía más difícil que este de Nadab y Abiú. ¿Cómo ven? Y es el ejemplo de Uza y el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Años atrás, muchos años atrás, hubo una guerra entre los israelitas. Esto para ponerlos en antecedentes si alguien no los conoce. Hubo una guerra entre los israelitas y los filisteos. Los filisteos derrotaron en la primera batalla a los israelitas y entonces los israelitas dijeron, vamos a llevar el arca del pacto de Jehová, para que estando el arca con nosotros seremos invencibles. ¿Qué era el arca? ¿Se acuerdan? Era un cajón grande que contenía unas piezas valiosas ahí, entre ellas la ley dada por Dios a Moisés. Ese cajón de madera preciosa, recubierta de oro por dentro y por fuera, con una tapa también recubierta de oro, que tenía 4 argollas, una en cada esquina, por donde se atravesaban unas varas, con las cuales se cargaba en hombros esa caja, esa arca, que representaba la presencia de Dios. ¿Dónde se guardaba esa arca? Se guardaba en el tabernáculo de reunión, en el lugar que se llama Santísimo, porque acuérdense que el tabernáculo estaba dividido en 2 secciones, un lugar que era el lugar santo y un lugar que era el lugar santísimo. Hagan de cuenta como ahorita que estamos, que aquí arriba del púlpito fuera el lugar santísimo y para allá ustedes están en el lugar santo. Y aquí en medio había una cortina que separaba los 2 lugares y no se podía ver, ¿verdad? Y dentro del lugar santísimo ahí estaba el arca del pacto. Pero con frecuencia esa arca del pacto pues se tenía que mover. Bueno, de eso les digo más adelantito. El arca del pacto fue robada entonces, fue llevada a la guerra por los israelitas y dijeron, aquí Dios va a estar con nosotros, no nos van a ganar. Pues perdieron. Los derrotaron los filisteos y le robaron el arca del pacto, se le llevaron su territorio. Dios mandó epidemias, muerte sobre los filisteos al tener en su poder el arca del pacto. ¿Y qué sucedió? Pues que mejor la regresaron otra vez a Israel, se la devolvieron. Y el arca quedó por ahí guardada en un lugar que se llama Kiriat Jearim. Ya lo leímos hace ratito, los que estuvieron al principio en el culto. Ahí estaba guardada el arca del pacto, pasaron los años y llega al poder, llega a ser rey David, el rey David. Y David, sabiendo que el arca, esa preciosa arca del pacto de Dios, estaba lejos, decide traerla a Jerusalén. Él construyó otro nuevo lugar donde se iba a poner el arca, ¿verdad? Entonces él, con todo el amor de su corazón, decide
ir por el arca, congrega al pueblo, se va con todo el pueblo, ¿verdad? Y van a donde está el arca y dice, la vamos a desplazar desde aquí hasta Jerusalén, está lejos. No, pues eso de llevarla en hombros está pesado, y la suben a un carro pero nuevo, 0 kilómetros como dicen ahora, nuevecito, la trepan ahí y empiezan a transportar el arca rumbo a Jerusalén. En el camino, tanto David como las personas que lo acompañan del pueblo van danzando, van cantando alabanzas a Dios, van tocando instrumentos musicales a Dios, bien felices y contentos de que van a llevar el arca a Jerusalén. Pero en el camino ocurre un accidente. Vamos a leerlo eso, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, bueno, a propósito, la subieron al carro, entiéndase una carreta, ¿verdad? No pensemos en los carros de hoy día. Una carreta tirada por animalitos. Esa carreta iba conducida por 2 hombres, uno llamado Usa y otro llamado Ahío, con A-H-I-O. Ahío. Ellos eran los que conducían la carreta donde iba el arca del pacto de Jehová. Y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que es uno de los que iban en el carro, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y fíjense, en el camino, pues se parecen a las calles por aquí que tenemos de repente, donde hay unos baches grandotes, y de repente la carreta empieza a tambalearse y el arca se iba a caer. Y entonces Usa la detiene para que no se caiga, dice, la sostuvo, la tocó. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Se murió Usa. Y luego dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa. ¿Por qué Dios actuó así? Va el arca en el carro y de repente se tambalea el carro y se va a caer el arca al suelo, va a dar contra el suelo, y Usa dice, no, ¿cómo? Y la detiene para que no se caiga. Y uno piensa en su manera de pensar, pues era como para que Dios le hubiera dado las gracias a Usa, ¿no? En lugar de matarlo, le hubiera dicho, Usa, muchas gracias, porque si no fuera por ti se hubiera caído al suelo. Pero no. El que él hubiera tocado el arca encendió el furor de Dios y lo mató inmediatamente. Le quitó la vida en ese momento. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de Usa? ¿Cuál fue la falta grave que cometió Usa para que Dios le quitara la vida así? Bueno, regresamos un poquito para atrás. Dios había establecido o había instituido en su pueblo, que acuérdense que eran 12 tribus que se formaban de los 12 hijos de Jacob, o Israel también llamado. Una de esas tribus era la tribu de Leví, o sea, uno de los hijos de Jacob se llamaba Leví, y los descendientes de Leví, Dios estableció el sacerdocio. Aarón y Moisés también eran descendientes de Leví, y de los descendientes de Aarón Dios estableció el sacerdocio. No todos los levitas eran sacerdotes, otros tenían otras funciones dentro del ministerio religioso, por llamarle de alguna manera, ¿ok? Y entre esos descendientes de Leví estaban los coatitas. Coat, uno de los hijos de Leví. Los coatitas se encargaban de
mover, eran los encargados de la mudanza, del servicio de mudanza. Cuando el tabernáculo de reunión que estaba en el desierto se tenía que mover porque el pueblo se iba a desplazar de un lugar a otro, a los coatitas, los descendientes de Coat, les tocaba cargar las cosas santas para trasladarlas al nuevo lugar, al nuevo campamento. ¿Ok? Fíjense bien. Así que, como esta arca se iba a trasladar, suponemos que Usa y Ahío eran coatitas, porque son los únicos del pueblo de Israel que deberían poder trasladar las cosas santas. Y la más santa de todas las cosas santas era el arca del pacto. Bien, ellos como coatitas tenían este ministerio y a la vez mandamiento de parte de Dios. Números 4, versículo 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes también. Así que cuando se iban a mudar, Aarón y sus hijos, los sacerdotes, cubrían todas las piezas santas, porque no las deberían ver los demás. Las cubrían, y ya que estaban cubiertas, dice: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esa era la ley que Dios había puesto. O sea, cubrían todas las piezas con telas, y después, ahora sí venían, ya que estaban cubiertas, o sea, ellos no, los coatitas no podían ver, mucho menos tocar las cosas santas. Las habían cubierto los sacerdotes y después venían los coatitas, y estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ese era su trabajo de ellos. Cuando haya que mover algo, primero los sacerdotes cubrían lo que iban a mover, y luego llegaban los coatitas, que eran los que cargaban las cosas y las llevaban al otro lugar nuevo. ¿Se entiende? Y ahí está Usa y ahí está Ahío. De modo que Usa tenía prohibido no solo mirar el arca del pacto, sino mucho menos tocar el arca del pacto. No la debería tocar. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley de Dios? Que si la tocaba, ¿qué le pasaba? Se iba a morir. Esa es la ley de Dios. Si yo me paso un semáforo estando en rojo y ahí está la gente de tránsito, ¿qué dice la ley? Una infracción, ¿verdad? Una multa, no sé cuánto están ahorita las multas por pasarse los semáforos. ¿Alguien que se haya pasado últimamente uno que sepa? No van a decir, ¿verdad? Bueno, lo que cuesta, Gil sí sabe, ¿verdad? Bueno, es la ley, y Dios había puesto esa ley. No puedes tocar las cosas santas. Y él la tocó. Y uno puede decir: bueno, sí, pero es que se iba a caer, ¿verdad? Él sabía que no la debía tocar, pero se iba a caer, pues ¿cómo dejar que se cayera al suelo? No, la detuvo. Como que Dios debió haber hecho una excepción, ¿no les parece? Pero no, Dios lo mató. Dios aplicó la ley. ¿Fue justo o no fue justo? Eso decía la ley. ¿Ven a qué grado llega la justicia de Dios? ¿Qué tan delicado es Dios? Ahora, ¿y si se caía qué? Vamos a suponer, se va a caer y dice: no la puedo tocar, que se caiga. ¿Por qué se iba a caer el arca? Yo me hice esa pregunta. Bueno, ¿y por qué se iba a caer el arca? ¿Por qué Dios quería que? Porque nada sucede sin la voluntad de Dios, ¿no? Nada sucede sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué era la voluntad de Dios que el arca se bajara del carro? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque Dios había prohibido, había ordenado, mejor dicho,
que para trasladar el arca no debía ser en un carro, debía ser en hombros, se atravesaban las varas por los argollas esas, y se debía cargar por los levitas, por los coatitas en particular, ¿verdad? Y llevarla cargada en hombros. Así que Dios quería, esa arca no debe estar en el carro, y Dios quiso bajar el arca del carro, y Usa no dejó que se bajara del carro. Así que Usa cometió ahí 2 pecados. ¿Sí me entienden? Dios no quería que el arca fuera en el carro. Quería que la bajaran del carro y se la llevaran cargada en arco. Ah, pero es que desde Kiriat Jearim a Jerusalén, no, son quién sabe cuántos kilómetros, y pobrecitos los cuatitas cargando el arca, pues estaba pesada. No, es más fácil subir al carro y en el carro se traslada, ¿sí o no? ¿No era más cómodo, más sencillo, más fácil, más rápido? Sí, pero no es como Dios lo ordenó. Y es que nosotros los seres humanos tenemos tendencias a mejorar lo que Dios ordena. Eso de mejorar entre comillas. Por ejemplo, Dios ordenó que cómo fuera el bautismo. Debe ser por inmersión en la persona después de haber puesto su fe en Cristo Jesús. Pero es más fácil echarle un chorrito, ¿no es cierto? Es mejor, pues mira, no me tengo que mojar toda la ropa y todo. Y luego cuando hace frío y el agua está fría, no, un chorrito de agua y ya le hicimos. Es lo mismo que hicieron ellos. ¿Para qué cargarla? Súbela al carro y que los animales la arrastren, ¿no? Era más fácil. También es más fácil bautizar con un chorrito, y así podemos poner un montón de mandamientos de Dios y hacerlas más fáciles. El hombre tiende a querer mejorar lo que Dios ha ordenado. Pero a Dios no le gusta. Él quiere que se obedezca como Él manda, así como Él mandó. Y Él dijo, el arca se debe transportar a pie, cargada en hombros. Por eso quería que se bajara del carro. Y cuando ve Usa que se va a caer, ¡zas!, la quiso detener y murió en ese momento. Usa hizo 2 cosas mal: poner el arca en un carro y tocar el arca. Entonces Dios aplicó la ley y mató a Usa. ¿Fue un acto de injusticia de Dios? No, fue un acto de justicia. ¿Sí o no? Fue un acto de justicia. Simplemente Dios aplicó la ley. Ahora les hago una pregunta capciosa. ¿Sabría Usa que no debía tocar el arca? Y si la tocaba, Dios había dicho que podía morir. ¿Cómo podemos saber que él sabía que no la debía tocar? A ver, ¿quién me resuelve este enigma? Bien, él había recibido instrucciones de sus padres y sus padres de sus padres, correcto. Pero hay algo más, todavía algo que se me hace lógico. Pregunto, ¿cómo la subieron al carro? ¿Cómo la subieron? La tuvieron que haber subido sin tocarla, porque si lo hubieran tocado para subirla, se hubieran muerto. Así que sabía que no la debían tocar. Seguramente la subieron con mucho cuidado, sin tocarla, y él sabía que no se debía tocar. Si no, se hubiera muerto desde que la subieron. Bien, la justicia santa. Historias como la de Usa, como la de Nadab y Abiú, en donde Dios le quita la vida a hombres, digamos, buenos, llamémosle así, humanamente hablando, buenos, pues puede que nos hagan enojar contra Dios, ¿verdad? Nos parece difícil de digerir historias como estas, decir, pero es que Dios ha sido cruel, excesivo, al quitarle la vida a estas personas, así inmediatamente. ¿Y saben por qué? Porque no entendemos todavía muchas veces conceptos bíblicos como que Dios es
santo. No entendemos lo horrible que es el pecado. No entendemos lo que es la justicia de Dios. No entendemos lo que es la gracia de Dios. Y vamos a ver estos asuntos. La justicia de Dios siempre es y será una expresión de su carácter santo. La justicia es una expresión de su carácter y su carácter es santo. La palabra justicia en la Biblia se refiere a la conformidad a una regla o norma de Dios. Y por cierto, lo opuesto nos ordena allá en Romanos, ¿se acuerdan? 12 dice, no os conforméis a este siglo. ¿A qué nos debemos conformar? A las normas de Dios. A las normas de Dios. Y eso es su justicia. Su justicia es de dos clases, la rectitud interna de Dios y la rectitud externa de Dios. Estas en Dios son congruentes, cosa que no sucede con los seres humanos. Es decir, lo que Dios hace siempre es consistente con lo que Dios es. Lo que Dios hace es consistente con lo que Dios es. Espero que me estén entendiendo. Dije que iba a estar difícil poder explicar lo que es la justicia. Él siempre actúa conforme a su carácter santo. Siempre actúa. Siendo Dios santo, es absolutamente imposible que Él haga un acto impío. Por el contrario, los hombres sí. Los hombres somos desviados en nuestra conducta. ¿Qué dice Romanos 3:12? Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, dice la Biblia. Pero Dios jamás ha hecho una cosa desviada. Siempre actúa de acuerdo con su carácter, que es santo. Él mató a Usa. Dios mató a Nadab y a Abiú en el Antiguo Testamento, y para que vean que en el Nuevo Testamento es lo mismo. En el Nuevo Testamento Dios mató a Ananías y a Zafira, ¿se acuerdan? Es el mismo Dios. Y todos estos actos que Él hizo fueron actos de justicia. Él actuó de acuerdo a su justicia, que es mucho más elevada que cualquiera de la justicia humana. ¿Quieren ver un ejemplo más? Cuando Dios le avisó a Abraham que destruiría Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Dios decide, por el pecado que hay en esas dos ciudades, castigarlos y destruir las ciudades con todos sus habitantes allá adentro que murieran. Cuando le dice a Abraham que va a hacer esto, ¿qué dice Abraham? Pero ¿cómo, Señor? Miren, Génesis 18, versículo 23 y versículo 25, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? O sea, Señor, en esas ciudades ha de haber personas que son justas, que son buenas, que no son pecadores como los demás. ¿Los vas a matar junto con ellos? ¿Y se acuerdan cómo le empieza a bajar? Quizá habrá 50 justos. Y dice Dios, si hubiera 50, no destruyo la ciudad. Bueno, quítale 5. Si hubiera 45, no destruyo. Y ahí se va quitando y quitando hasta que llega a 10, ¿verdad? Y dice Dios, por amor a esos 10, no destruyó la ciudad. Al final de cuentas, ¿qué sucedió? Dios ejerció su justicia y destruyó las dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que no hubo ningún inocente que muriera esa vez. No había justos. Dios ejerció justicia y ninguna persona inocente fue castigada.
Ahora pasemos a este otro concepto, la gracia de Dios. A ver si no lo revuelvo, pongan atención. Miren, Dios no siempre actúa con justicia, a veces actúa con misericordia. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan lo que leímos, que les dije? Repítanselo. El texto que leímos al principio de Santiago. ¿No se les ha olvidado? ¿Ya se les olvidó? Que termina: la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Algunas veces Dios decide no actuar con justicia, sino actuar con misericordia. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. La injusticia viola la rectitud, la misericordia manifiesta bondad y gracia, sin transgredir la justicia. Y a veces Dios actúa con justicia. Voy a darles un ejemplo que los va a confundir, de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. En aquellos actos que Dios ordenó que se castigaran con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. No son todos, puse algunos nada más. Pero actos castigados con la pena de muerte en la ley que Dios le dio a Moisés para que le aplicara en el pueblo de Israel. ¿Ok? Aquí vemos la misericordia de Dios. Vemos la gracia de Dios, no la justicia de Dios. Miren, por ejemplo, tenemos un hijo contumaz y rebelde, tenía que morir. Un hijo desobediente, rebelde con sus padres, muchachos y muchachas, en la ley de Moisés ya estarían muertos algunos de ustedes. La violación, muerte. Prácticas homosexuales, el sacrificio de niños que se ofrecían a los ídolos, pena de muerte. El incesto, el decir falsas profecías. Hay muchos profetas del día de hoy que estarían ya bien muertitos, que salen en la televisión y en radio. Señor me habló y me dijo esta palabra, ahí moriría ipso facto, apedrearlos. El homicidio, la blasfemia, ¿cuántos muertos habría ahorita por andar diciendo mentiras? El secuestro, consultar a los brujos, el horóscopo. ¿Ya leyeron su horóscopo el día de hoy en el periódico? Bueno, pena de muerte. La idolatría, profanar el día de reposo. No, es que tenía mucho que hacer, no vine a la iglesia. Paz, muerte. Bueno, hasta ahí. Hay algunos más. Pero son ejemplos de actos que Dios ordenó se castigaran con la pena de muerte. Ahora, esta lista de pecados que son castigados con la pena de muerte, que nos puede parecer muy severa, ¿verdad? En algunos de los actos nos puede parecer muy severo que se castigue con la pena de muerte. Sin embargo, esta lista es una asombrosa, está asombrosamente llena de gracia de Dios. Es una muestra de la gracia de Dios. Al darle Dios a Moisés una lista como esta de delitos que se iban a castigar con la pena de muerte, Dios estaba mostrando gracia. No justicia, gracia. Ustedes van a decir, ¿gracia? ¿De dónde? ¿Saben por qué está mostrando gracia a Dios allí? Porque está eliminando una multitud de pecados. Está eliminando una multitud de pecados
que deberían ser castigados con la pena de muerte. Y solamente dejó unos pocos. ¿Por qué digo esto? Recuérdese, Ezequiel 18:4 que dice: el alma que pecare, esa morirá. Nada más así dice, no dice el alma que comete este pecado o este otro, dice la que pecare morirá. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál pecado? El que sea un pensamiento lujurioso, una mentirita por ahí que se nos salga, un momento de ira que insultes a una persona, que le digas una ofensa a otra persona, la soberbia, orgullo, los celos, la envidia, todo eso lo está eliminando Dios. Todo pecado es una ofensa que se debería castigar con pena de muerte. Según la justicia de Dios, todo pecado se debería castigar inmediatamente con pena de muerte. Pero se dan cuenta cómo del montonal de pecados que puede uno cometer, Dios eliminó muchísimos y nada más dejó unos pocos que dijo: si se cometen estos, los castigan con la muerte. ¿Me entendieron por qué digo que está llena de gracia esa lista? Hay gracia porque está eliminando muchísimos pecados. Y hablando de pecados, les pregunto, ¿por qué es tan aborrecible para Dios el pecado? ¿Por qué? El pecado es un acto de deshonra a Dios. Es un insulto a su santidad. Dios nos hizo para que lleváramos su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan cuando hizo al hombre? ¿Cómo lo hizo? Dice: a imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cómo? A imagen y semejanza de Dios. Pero cuando pecamos, estamos deformando su imagen. Le estamos diciendo a la creación entera: mírenos, así es Dios, es codicioso, es cruel, amargado, homicida, ladrón, mentiroso, adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Se supone que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando pecamos estamos haciendo que parezca a Dios como nosotros somos, así de feos. Estamos deformando la imagen de Dios, estamos deshonrando la imagen de Dios que llevamos en nosotros. Por eso el pecado es algo horrible. De manera que nos merecemos, por nuestro pecado, nos merecemos que caiga sobre nosotros todo el peso de la justicia de Dios. Como dicen ahora, todo el peso de la ley. Eso es lo que nos merecemos. Y nadie, absolutamente nadie, puede reclamarle a Dios porque es injusto. Nadie le puede decir a Dios que es injusto. Bueno, hay uno que sí podría y no lo hace y no lo hizo. ¿Saben quién? Jesús. Jesús es el único hombre que fue total y absolutamente inocente y Dios lo castigó. Él es el único que podría quejarse con Dios de haber sido injusto con él, porque él, siendo inocente, siendo sin pecado, Dios lo castigó y lo mató. ¿Pero por qué? Porque llevó nuestros pecados. Él fue castigado y fue muerto por causa de nuestros pecados, siendo inocente. Él es el único que podría reclamar injusticia si fuera así. Pero en lugar de que reclamar injusticia, dice Hebreos 12:2, si quieren darle una miradita, dice
que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. En lugar de quejarse, dice, tuvo gozo. Y si él, que es el único que podría quejarse de una injusticia, no se ha quejado de que Dios haya sido injusto, ¿qué derecho tenemos nosotros de reclamarle a Dios porque sea injusto con nosotros por algún acto? Nosotros que sí somos pecadores. Ahora, si tú te quieres quejar con Dios, ¿sabes qué? ¿Quieres quejarte con Dios de una injusticia? Bueno, quéjate de la injusticia que Dios cometió contra Jesús, castigándolo con una muerte, sí, por causa de tus pecados. Quéjate con Dios, pero ¿por qué le hiciste eso a Jesús? De eso sí te puedes quejar. Quéjate de esa injusticia, que gracias a esa injusticia tú ahora no vas a ser echado al infierno, sino que por la fe en el nombre de Jesucristo tienes entrada al reino de Dios. Quéjate de eso. Nada más que si te quejas y Dios te atiende tu queja, te vas a ir al infierno. ¿Cómo ven? ¿Saben cuál es realmente el problema? Que confundimos la gracia y la misericordia de Dios con la justicia. Y les digo, la justicia es un derecho que se tiene y se puede demandar. La justicia es un derecho que se tiene y se puede demandar. Pero la gracia o misericordia es un acto voluntario, no una obligación. ¿Están de acuerdo? La gracia es un acto voluntario, no una obligación. Es imposible que alguien se merezca gracia. ¿Por qué? Porque por definición la gracia es inmerecida. ¿Verdad que sí? Así que es imposible que alguien se merezca gracia. La gracia por definición es inmerecida. Dios nunca está obligado a ser misericordioso, a tener gracia para alguna persona. La misericordia y la gracia deben ser voluntarias, o no es misericordia y gracia. Por ejemplo, Marco aquí va acompañado de su mamá. Marco lleva unas monedas en la bolsa de su pantalón y pasan enfrente de una persona que está pidiendo limosna. Y Marco dice, pobrecito. Pero la mamá de Marco le dice, Marco, no te hagas, saca esa moneda de 10 pesos que trae y dáselas al hombre. Ay, mamá, dásela. Bueno, está bien. ¿Fue misericordia? No, ¿verdad? Porque lo obligaron. La misericordia y la gracia son voluntarias, o no es misericordia y gracia. ¿Se entiende? La justicia sí es un derecho. La gracia no es un derecho, es un favor que recibimos. Y Dios no está obligado, así como tú no estás obligado a hacerle un favor a una persona. Si alguien te pide un favor, ¿tú estás obligado a hacerlo? No, es un favor. Un desconocido te para en la calle y te dice, oiga, trae reloj, ¿qué hora es? Y dices, cómprese su reloj. No le digo, o sea, ¿tengo obligación de decirle la hora? No. Y si se la digo, ¿qué pasa? ¿Qué se espera que me conteste la persona? Si yo le digo, mira, ahorita son las 10:30. Que me diga, gracias, porque le hice un favor. No era un derecho de él, ni una obligación mía. Igual Dios no está obligado a ser misericordioso. Por eso dice su palabra, miren esta frase en Éxodo 33:19, y quizá no la pudiéramos entender, y ahorita un poquito. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia,
y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Han visto esos letreros que dice se reserva el derecho de admisión? Bueno, Dios se reserva el derecho de tener misericordia con el que Él quiera. Tiene el supremo derecho Dios, y se reserva el supremo derecho Dios de tener misericordia, de tener gracia para con el que Él quiera, y con el que no quiera, no. No tiene obligación. ¿Está bien claro? Y esto es algo que no entiende la gente, ni la creyente ni la no creyente. Miren, están unas casas por ahí construidas y de repente viene un terremoto y ¡pah!, se caen las casas. Se caen, digamos, 50 casas. Y entonces, ¿qué va la gente? Va la gente, esas 50 personas o 50 familias que vivían ahí, que quedaron vivas, suponiendo, van y hacen una manifestación, bloquean una calle, se van contra un edificio administrativo, etcétera, exigiendo justicia, que el gobierno les pague su casa que se les cayó por el terremoto. ¿Así pasa, sí o no? Y ahí están, muele, perdón, pregunto yo, ¿el gobierno tenía obligación de que se les haga otra vez su casa? ¿El gobierno fue el culpable que hubiera terremoto? ¿El gobierno se las tumbó? Entonces, ¿tiene obligación de volvérselas a edificar? Ninguna obligación, es una gracia. Y la gente no lo entiende, cree que es una obligación. Es una gracia. Ahora, si el gobierno hubiera ido y les tumba la casa por accidente o lo que sea, ahora sí es obligación que se la reponga. Pero fue un efecto natural. Alguien tiene un hijo, 2 hijos y después los tiene que llevar a la guardería y no tiene para pagar la guardería. ¿El gobierno tiene la obligación de darle para su guardería de sus niños? ¿De quién es la obligación de mantener a los hijos? De los padres, no del gobierno. ¿El gobierno te obligó a tener hijos? ¿Le inseminaron a las mujeres para que tuvieran hijos? ¿Les hicieron algo así? No. Es obligación de los padres, del papá y de la mamá, mantener a los hijos, comprarle los libros, comprarle los uniformes, pagar la escuela, pagar las guarderías. Es obligación. Si el gobierno decide apoyarles, es una gracia. Una gracia. Y lo mismo pasa con Dios. Nos da cosas, pero es por gracia, no es porque tenga la obligación. Esa parte cómo nos confunde a los seres humanos. Supongan que 10 personas cometen un pecado, el mismo pecado. 5 de ellas, Dios los castiga por haber cometido el pecado. Y las otras 5, Dios tiene misericordia de ellos. Pregunto, ¿fue injusto Dios? ¿Fue injusto Dios? No. Con los primeros 5 fue justo, aplicó la justicia, y con los otros 5 aplicó misericordia. Pero con ninguno de los 10 aplicó injusticia. Con los que Él quiso aplicó misericordia, y con los que no quiso aplicó la justicia. Nada más. Así es esto. Así que Dios no tiene la obligación de darte la vida a ti ni a nadie. Es una gracia. Si estamos vivos hoy aquí, es una gracia de Dios que estemos vivos. ¿Por qué? Porque al momento que has pecado, mereces en justicia, ¿qué cosa? La muerte. La muerte. La paga del pecado es muerte.
Si Dios aplicara la justicia, todos estaríamos muertos ya. Pero por gracia de Dios, estamos vivos nosotros. Es una gracia de Dios. Él no tiene la obligación de darnos la vida. Él lo hace por gracia. ¿Sí se entiende? Jamás le podrás reclamar a Dios que fue injusto porque le quitó la vida a uno de tus seres queridos, a una persona que tú amabas mucho y Dios le tomó su vida. Tú no le puedes reclamar: Dios ha sido injusto conmigo, ¿por qué lo hiciste? Si quieres reclamar la injusticia, ¿sabes cuál injusticia le debes reclamar? El que tú sigas vivo. Porque por justicia tú deberías estar muerto también, igual que tu ser querido, porque has pecado. Esa sí es injusticia. Pero Dios ha tenido misericordia. Dios no tiene la obligación de darte el oxígeno para respirar. Es una gracia. Todavía hasta el día de hoy los científicos discuten cómo es posible que haya oxígeno en el ambiente. Antes se decía que los árboles son los que proporcionan la mayor parte del oxígeno que respiramos. Hoy dicen que no. Ya no voy a meter más, se los dejo de tarea para que lo investiguen. Y al rato van a decir otra cosa, por eso mejor. ¿Cómo es? Es Dios. Es Dios el que hace que haya oxígeno en el aire y no por obligación, por gracia. Y una última: Dios no tiene la obligación de darte la salvación. La salvación es por gracia. ¿No dice así Efesios 2:8? Porque por gracia, a ver, díganlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios no tiene la obligación de darnos la salvación, es por gracia, es inmerecida. ¿Me entienden bien? ¿Me expliqué o no me expliqué con este mensaje? Dios es justo, ¿sí o no? Pero a veces es misericordioso. Y repito, la misericordia no es injusticia. Es bondad, es gracia de Dios. Conclusión: sucede en las relaciones humanas. No sé si les ha pasado. Le haces un favor a alguien, luego otro favor, luego otro favor y otro favor, y dice esa persona que te ama, que te quiere mucho: ay, ¿cómo lo quiero? Pero un día de eso le dices que no y te aborrecerá. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí también. Por eso le puse a decir: yo he experimentado esto y tal vez tú también. Yo le he hecho favores a alguien, he apoyado a personas, y luego cuando les digo: ¿sabes qué? Esta vez no. Enemigo. Enemigo. Y se le olvidaron todas las demás veces. Bueno, eso que nos ha pasado a nosotros, ¿saben qué? Dios lo experimenta todos los días. Todos los días le pasa a Dios eso. Dios, de su gracia, no por obligación, de gracia, al hombre le da y da y da y da y da, y me faltaron más das. Todos los días de todas las semanas, meses y años que hemos vivido, Dios nos ha dado y nos ha dado y nos ha dado y nos ha dado montones y montones y montones y montones y montones de cosas. ¿Sí o no? Pero cuando dice no, ¿qué pasa? La gente se enoja con Dios y le reclama a Dios que es injusto. ¿Verdad que sí? ¿No han visto a gente enojada con Dios? ¿Y no han sido ustedes también y yo enojados con Dios? ¿No se han enojado? ¿No nos hemos enojado porque no nos concedió algo? ¡Qué injusto fue Dios! Después de tantas cosas que sí nos ha dado. Mentira. Lo único que puedes recibir de Dios es justicia o gracia. Jamás recibirás injusticia. ¿Qué les gusta recibir de Dios?
¿Justicia o gracia? ¿Qué prefieren? Bueno, ¿me permiten darles un consejo? Les doy este consejo. Nunca le pidan a Dios justicia, podrían conseguirla. No les va a gustar. Mejor pídanle gracia. Yo les platiqué alguna vez un alumno, sí les platiqué, ¿verdad? Un alumno que reprobó la materia que yo le di y fue conmigo: no, maestro, sea justo conmigo, maestro. ¿Quieres que sea justo? Sí. Bueno, estás bien reprobado. Punto. Y reprobó, se quedó reprobado porque me pidió justicia. Me hubiera pedido gracia, ¿verdad? Hágame el favor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que ya hemos escuchado. Y nos damos cuenta que muchas veces tú, en lugar de ejercer justicia con nosotros, has ejercido tu gracia. La mayor de todas es la salvación. Por gracia recibimos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, te debemos todo. No tenemos ninguna razón, ningún derecho de reclamarte absolutamente nada. Absolutamente nada. En todo has sido justo o has sido misericordioso. Gracias, muchas gracias. Que tu palabra no vuelva vacía y nos ayude para crecer más en el conocimiento de ti, de amarte más, de temerte más, de respetarte más, de obedecerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.